versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? ¿Es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a orar. Padre, hemos cantado del amor que tienes para con nosotros, que no puede cambiar a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras desobediencias. Señor, qué bueno es saber que tú nos haces perseverar por amor a tu nombre y por amor a nosotros. Ahora te pedimos que al considerar tu palabra, tú ilumines nuestro entendimiento, nos des mansedumbre ante tu palabra. Concédenos, oh Señor, el que estos versículos no solo puedan alumbrar nuestra mente, sino que enciendan nuestro corazón para que te podamos agradar en todas las cosas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Cuando yo llegué a este país, hace ya más de 15 años, y obtuve mi permiso de trabajo. Estaba obviamente expectante y emocionado para ver cuáles eran las oportunidades de trabajo que estaban disponibles y cuánto me pagarían para así sostener a mi familia. Sé que es algo común a todos los que estamos aquí. Y en una ocasión, hablando con un familiar, este me comunicó que no solo debía estar interesado cuando buscara trabajo en el salario directo que habría de obtener como fruto de mi trabajo, sino que también debía estar interesado en los beneficios que un empleador pudiera ofrecerme. Pronto entendí que dichos beneficios no son más que compensaciones o gratificaciones que ofrecen los empleadores a sus trabajos. Esas compensaciones indirectas pueden ser monetarias o no y forman parte de la remuneración que el empleador otorga con el propósito de retener el talento laboral disponible. Dichas gratificaciones deben tener la característica de ser atractivas a los empleados para así retenerlos y aún poder contratar a nuevos empleados. Déjenme terminar toda la historia y van a entender de dónde vengo. Las investigaciones, esto es para los nuevos que llegan, demuestran que el 92% de los empleados consideran que las prestaciones laborales, otro término para los beneficios, son importantes para la satisfacción de los empleados cuando trabajan en un lugar. Además, el 63% de las personas que buscan empleo prestan atención especial a los bonos, seguros médicos, planes de jubilación, vacaciones pagas que están incluidas en esas prestaciones. ¿A dónde voy con todo esto? Mis amados hermanos, el título de mi sermón es Los beneficios de la fe. Y alguien al ver mi título puede compararlo con la idea que tienen de los beneficios que obtienen en su trabajo. Los beneficios que estaré mencionando, consecuencia de la fe, no son cosas que obtuvimos por nuestro esfuerzo, como si las prestaciones laborales. Alguien puede pensar cuando hablo de beneficios que estoy queriendo decir que el creyente se esforzó mucho, creyó mucho al menos, y entonces en consecuencia tiene esos beneficios que estaré mencionando. Pero está muy lejos de lo que yo estaré hablando. Yo no estoy utilizando el término beneficio con ese significado.
Primero, porque ni siquiera la fe, mis amados hermanos, presta atención, es algo inherente a nosotros. En otras palabras, ningún ser humano puede producir en su interior fe salvadora. Así que cuando estoy hablando de los beneficios de la fe, no estoy hablando de yo produzco fe y merezco esos beneficios. No, ni siquiera la fe salvadora puede ser producida por un hijo de Adán. Ni siquiera es algo que producimos nosotros con la ayuda de Dios. No. Todos y cada uno de los beneficios que no han sido entregados a aquellos que hemos sido salvados, incluyendo la fe, son el producto directo del Dios Trino. Se nos ha dado en Cristo todos esos beneficios que estaremos mencionando, solo y únicamente por la gracia de Dios. Aún la fe, como decía hace un momento, es una obra de la gracia. Es una obra de la gracia que Dios implanta en nuestros corazones cuando lo que habitaba en ellos era pura incredulidad. El ser humano es totalmente pasivo con referencia a la procedencia de la fe salvadora. Oye lo que te estoy diciendo. El ser humano es hasta indiferente con respecto a la procedencia de la fe salvadora, hasta que no viene Dios y obra la regeneración en el corazón, no puede producirse fe salvadora. Joel y los testigos de Jehová no tienen fe, sí, pero no salvadora. La fe salvadora solo puede ser producida por Dios. Yo no estoy diciendo que el ser humano es pasivo en cuanto a la fe. Somos nosotros los que creemos. Pero con referencia a la procedencia de la fe, somos completa y totalmente pasivos. Solo Dios puede producir en un hijo de Adán fe salvadora. Miren cómo lo dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Hechos 18:27, y queriendo Él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia de Dios habían creído. En estos y otros pasajes se nos enseña que la razón, mi amado hermano, por la que tú un día creíste, no fue que te diste cuenta de que ibas al infierno, ni que en Cristo había provisión. Eso pasó solo después que Dios obró en tu corazón la regeneración y te dio fe. Así que cuando hablamos de beneficios, no nos referimos a cosas que nosotros obtenemos fruto de nuestro esfuerzo, ni siquiera de nuestro esfuerzo en la fe, sino de bendiciones espirituales que se nos ha dado fruto del sacrificio de Cristo y que fueron implantados en nosotros por el Espíritu solo y únicamente por medio de la fe. Y es de eso de lo que nosotros estaremos hablando en nuestro sermón y en el próximo sermón. Mis amados hermanos, es mi oración que al considerar los beneficios que Dios por su gracia ha implantado en cada uno de nosotros, algo que es altamente conocido por todos, pero que al hablar de estas cosas, tu fervor por el Señor, tu amor por Cristo, tu agradecimiento por la obra de Cristo aumente. Cuando nos cansamos de oír estas cosas, hay un problema en nuestra alma. ¿Cuál es el centro de lo que queremos hablar en esta mañana? ¿Qué es lo que yo quiero que quede en tu corazón cuando salgas de aquí? Es lo siguiente, presta atención, mi amado hermano. Todos los beneficios que recibimos en la vida cristiana vienen solo y únicamente por la fe.
Todos los beneficios que tú disfrutas como cristiano han sido dadas por medio a través de la fe. La pregunta que puedes estarte haciendo es, ¿qué beneficios son aplicados por Dios solo por medio de la fe? Y que Pablo menciona en nuestro texto. Mis queridos hermanos, entre los beneficios que tenemos al haber sido salvados está, en primer lugar, el beneficio de un claro entendimiento del Evangelio. Ni siquiera eso proviene de nosotros. La razón por la que tú y yo comprendemos el Evangelio, que lo vemos como aquella joya de gran precio que aquel hombre encontró en un lugar y compró todo el terreno para tener esa joya, es que el Espíritu Santo obró ese claro entendimiento por medio de la exposición de la palabra. Aunque el versículo 1 comienza con una dura amonestación que estaremos exponiendo a las iglesias de Galacia, el centro del texto, oye esto, mi amado hermano, el centro del pasaje es que debiendo ellos haber aprovechado el beneficio de haber escuchado claramente el Evangelio de Cristo, manifestaron en cambio una insensatez peligrosa. Miren el versículo 1, por favor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El apóstol Pablo comienza con unas fuertes palabras en esta sección. Les llama a esos creyentes de Galacia insensatos. No es cómodo que te llamen insensato a menos que no sepas lo que significa. Como una persona le dijo a otro, oye, tú eres insensato, ¿dónde se estudia esto? Respondió la otra persona. No sabía qué significaba la palabra insensato. La palabra griega que utilizó Pablo y que se traduce en nuestra versión insensato es el término griego anostoi, que literalmente significa sin mente. Lo diríamos en nuestro tiempo, eres un descerebrado. Según Vine, esta palabra hacía referencia a alguien carente de sentido, una indigna carencia de entendimiento. Ahora bien, en este contexto, la expresión no galas y sensatos no implicaba o no expresaba una crítica a nivel intelectual. No estaba hablando de la inteligencia o de la capacidad de mostrar sabiduría de los Gálatas. Pablo no le está llamando a los Gálatas tontos, imbéciles, idiotas, que en algún sentido lo usamos cuando hablamos de alguien insensato. Está hablando de una característica moral. Me explico. Si nosotros vamos a Tito 3:3, allí Pablo también usa esta palabra. Dice Pablo en Tito 3:3, porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, esta es la palabra, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Al igual que en Tito 3:3, Gálatas 3:1, habla o Pablo usa esta palabra para hablar de la valoración no a nivel intelectual y cognitivo, sino a la carencia de un espíritu sensato de la vida cristiana. El creyente debe caracterizarse, mi amado hermano, por un sentido común santificado. Al convertirnos a Cristo, fruto de la regeneración, el ahora cristiano comienza a tener la iluminación del Espíritu Santo por medio de las Escrituras en general y del Evangelio en particular. Esto provee una sabiduría espiritual que antes no poseía. Es como aquel labrador humilde que viene a Cristo. Ahora él sigue siendo un humilde labrador, pero él tiene una sagacidad santa que antes no poseía. Él está siendo iluminado por las Escrituras. Dice Hendrickson en su comentario,
Un estudio de la palabra insensato o necio, a la luz de Lucas 24:25, Romanos 1:14, Primera a Timoteo 6:9 y también Tito 3:3, dejará claro que la palabra en el original señala tanto una actitud del corazón como una cualidad de la mente. Pero no se refiere a la brusquedad, sino al descuido pecaminoso de no usar la capacidad de la mente. Al prestar oído a los argumentos de los legalistas, los gálatas no fueron lerdos, sino irreflexivos. No fueron ignorantes, sino insensatos. No fueron estúpidos, sino necios. Y no es necio el que permuta la verdad de Dios por la mentira de Satanás, la paz por la intranquilidad, la certeza por la duda, el gozo por el temor y la libertad por la esclavitud. Mis amados hermanos, qué triste es que grupos de cristianos no se distingan por una sagacidad santa que sabe discernir espiritualmente las cosas. Nos ufanamos de nuestra sabiduría mundana o callejera. Yo tengo calle. Nos tranquiliza cuando tenemos la sagacidad de la calle. Sin embargo, mi amado hermano, esa sabiduría callejera generalmente no es útil. Generalmente es un estorbo para glorificar a Dios y generalmente nos lleva al pecado. Mejor es tener poca calle y mucha sabiduría de la Escritura. Miren cómo lo dice Santiago en su carta, en el capítulo 3, versículos 13 al 18. ¿Quién es sabio entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención en el corazón, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dios quiera que nunca se nos llame a nosotros insensatos en este tipo, de esta forma que Pablo llamó insensatos a los de Galacia. Ahora noten que a los Gálatas se les había dado la gracia, el beneficio de tener la claridad del Evangelio de Cristo. Sin embargo, algunos falsos maestros les habían fascinado para que no hicieran caso de las implicaciones del Evangelio y estos creyentes cayeron. No hay razón, mi amado hermano, para que nosotros, hijos de Adán también regenerados, renovados, no podamos caer. Miren cómo lo llama Pablo una vez más. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Lo que encontramos aquí, mi amado hermano, es un llamado de atención que nos sirve a cada uno de los que estamos aquí. Falsos maestros andan doquier y pueden hacernos perder el rumbo. El término fascinó en griego significa hechizar, embrujar. Y es obvio que Pablo no creía en brujos y hechizos. Él usa esta palabra en un sentido metafórico para hablar del engaño al que los falsos maestros habían sometido a los creyentes de Galacia. El punto aquí, mi hermano, es que debemos tener cuidado lo que oímos. La mentira puede en muchos casos ser seductora, manipuladora y atrayente a los sentidos. No tiene que ser una herejía per se. Desbalances teológicos, sobreénfasis tontos y dogmáticos pueden atentar contra la estabilidad teológica y pueden desbalancearnos de lo que es verdaderamente importante. Miren cómo lo dice MacArthur comentando este texto.
aunque fascinó, puede eludir a la idea de embrujar, no es el caso aquí. Los Gálatas no fueron víctimas de un hechizo o un encanto mágico, sino que se dejaron convertir en pupilos de enseñanzas torcidas que debieron haber reconocido al instante como falsas. Eran víctimas voluntarias que sucumbieron a la justicia de obras de los judaizantes que tanto agradaban a la carne. Se habían dejado convencer de que la fe no era suficiente y algo faltaba en su vida cristiana, que no podía ser suplido con un regreso a las ceremonias y a los requisitos del Antiguo Testamento. Mis amados hermanos, las ideas tienen consecuencias. Los simples errores de hoy, oye esto, mi amado hermano, los simples errores de hoy serán las grandes herejías de mañana. Probablemente los creyentes de Galacia detectaron los falsos maestros judaizantes y vieron algunas diferencias entre lo que ellos enseñaban y lo que Pablo les había enseñado. Pero no vieron algún peligro detrás de esas pequeñas, pónganlo entre comillas, diferencias y siguieron escuchando la elocuencia y la apariencia de alto conocimiento de estos falsos maestros. Esas pequeñas diferencias en realidad escondían grandes herejías. Poco a poco los falsos maestros ganaron la simpatía de estas iglesias y poco a poco estas iglesias comenzaron a aceptar la lógica mundana, carnal y diabólica de esos falsos. Vienes y oyes un hombre como Dante Gebel. Ah, ese sí es un hombre elocuente. Ese sí es gracioso cuando habla. No como el pastor mío, que cuando hace un chiste nadie lo entiende. Y empiezas a oírlo por su elocuencia. Y de pronto, en una mañana de verano, empiezas a repetir sus mismas palabras. Ellos empezaron a oír, detectaron las diferencias y siguieron. Lo que terminaron fue tomando el paquete completo. Al ceder a esta influencia de los falsos maestros, los Gálatas no se dieron cuenta que un Cristo suplementado es en realidad un Cristo suplantado. Cuando añadimos algo o alguien a Cristo, ya no tenemos a Cristo en lo absoluto. Ahora, el punto aquí es que tal cosa no debió ocurrir. A los Gálatas se les había presentado claramente el Evangelio. Y cuando eso ocurre, cuando empiezan a deslizarse, habiendo oído claramente el Evangelio, las cosas empiezan a cambiar. Una vez, mi amado hermano, que la verdad clara del Evangelio, oye esto, una vez que la verdad del Evangelio es claramente enseñado y creído, deberíamos seguir abrazando, perseverando y persistiendo en esa verdad. Miren el versículo 1 una vez más. Miren la seriedad del asunto. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El texto griego original no tiene la expresión obedecer a la verdad. Los textos más antiguos y más confiables lo excluyen. Por eso la Biblia de las Américas y otras traducciones lo excluyen. Miren cómo lo pone la Biblia de las Américas. Oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya crucificado, ¿quién os fascinó? El énfasis de Pablo es que ellos conocían a cabalidad del Evangelio en general y la doctrina de la expiación de Cristo en particular. La expresión presentado claramente es una sola palabra en griego, la cual hace referencia a una colocación importante de avisos que se hacían en las plazas para que las personas pudieran ver las leyes del rey.
Yo quiero que los jóvenes y los niños que están aquí presten atención. Este texto nos enseña que cuando el Evangelio es presentado claramente, una reacción adecuada debe ser presentada también. Cuando el Evangelio es predicado claramente, debe ser abrazado, aceptado y creído. Delante de todos los que están en esta mañana así, aquí, desde este púlpito, se ha enseñado claramente el Evangelio. Delante de todos y de todos se espera una respuesta positiva. Delante de todos los que estamos aquí, se ha expuesto claramente que por causa de la caída de Adán, todos hemos nacido en pecado, que no hay nadie bueno, que ese pecado ha afectado completa y radicalmente nuestro pecado. Sí, tú también, niño, tú que piensas que todo lo que tú haces son chiquilladas, tú eres un pecador. La Biblia nos enseña, el Evangelio nos enseña que por causa de la caída, tú y yo que hemos sido afectados por el pecado, desobedecemos la santa ley de Dios, que somos egoístas por naturaleza y que lo manifestamos en todas las áreas de nuestra existencia. Cuando tú, niño, quieres quitarle el juguete a tu hermanito y tú prefieres tenerlo tú a que tu hermano lo tenga, esa es una evidencia de que eres por naturaleza un egoísta, hijo de Adán. Eres un pecador. Por naturaleza el ser humano es egocéntrico. Queremos nuestro bienestar por encima de los demás. Por causa de la caída, en vez de ir a Dios en arrepentimiento y fe, preferimos esconder nuestro pecado, apañar nuestro pecado y en ocasiones cambiar las palabras pecado para que ésta no nos acuse. Y después de todo, queremos ser reconocidos como buenos hombres y mujeres. Lo importante aquí no es lo que los demás digan de nosotros, es lo que Dios piensa de nosotros. Puede el mundo entero pensar que eres una buena persona. Puedes tener la convicción de que eres una buena persona. Dios ha declarado que a menos que estén en Cristo, tú puedes ser hoy claramente declarado como malo, como un desobediente rebelde a Dios. La verdad, más allá de toda duda, mi querido hermano, declarada y afirmada en este púlpito por el Evangelio del Señor Jesucristo, Dios que no miente, por medio de su palabra nos dice, damas y caballeros, que todos cuantos estamos aquí, bajo la lupa de Dios, podemos ser declarados como pecadores y rebeldes contra Dios. Y Dios no puede ser burlado. Él no dará por inocente al malvado. He aquí, de aquí que seremos juzgados por causa de nuestros pecados y seremos llevados a juicio. Mis amados hermanos, este es el Evangelio del Señor Jesucristo que hemos proclamado claramente en este púlpito. Ahora también se ha declarado en este lugar que el Dios Trino, el soberano del universo, ha hecho provisión en Cristo Jesús para nuestro pecado. Dado que no podemos hacer, por más que nos esforcemos, no podemos hacer nada que nos lleve a la salvación, no podemos cambiar el estado de maldad en que nacimos, Dios envió a Jesucristo a tomar nuestra naturaleza, pero sin pecado. Fue pasado por juicio y murió en una cruz romana, sufriendo el castigo que el pecador merecía, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nota que es para que todo aquel que en él cree y se arrepienta. No es para todo aquel que sienta alguna emoción. Algunas personas dicen, no, yo me voy a convertir el día que yo empiece a sentir cosas.
Es que yo no siento nada. Yo no siento como siente Periquito. Yo lo veo llorar en el culto. Yo no siento nada de esas cosas. La Biblia no dice que es para los que sienten. La Biblia dice que Cristo murió en la cruz del Calvario para que todos los que en Él creen tengan vida eterna. No podrás esperar sentir. Debes primero creer. Lo otro vendrá. Pero aquí lo que hemos creído y los que hemos sido salvados no estamos aquí porque sentimos. Estamos y nos deleitamos en Cristo porque creemos. Ahora bien, yo lo que estoy haciendo es un resumen de ese evangelio que Pablo dice que había sido predicado claramente entre ellos. Para si alguien dice, yo no recuerdo que en esta iglesia se predique el evangelio claramente, sí se hace y lo volví a resumir. Muchachos, este mensaje, estas palabras de Pablo, es una clara advertencia para todos los que estamos aquí y no hemos creído en la verdad del evangelio. Este es un llamado a la consistencia. Si se ha predicado el evangelio claramente, debe haber una respuesta a ese evangelio. Este es un llamado a aquellos que padecen de inconsistencia teológica. La consistencia teológica es una bendición para una iglesia. Se mantiene firme en lo que se ha aprendido. No persigue ese tipo de consistencia, la emoción de lo novedoso. Está anclada en la palabra central de Dios. Lo contrario es la actitud de los atenienses. Mis amados hermanos, hay personas que son adictas a lo nuevo. Carecen de consistencia teológica, padecen el mal de los atenienses. Lucas nos dice en Hechos capítulo 17, 29 al 21 lo siguiente. Y tomándole a Pablo, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? ¿Puedes traer a nuestros oídos cosas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas? Queremos saber qué quieres decir de esto. La primera impresión es que los atenienses tenían un sano y prudente interés por conocer la verdad, pero eso no era el caso. Pues Lucas aclara en el 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir u oír algo nuevo. Mis amados hermanos, el texto de Gálatas es un llamado a los creyentes de nuestra iglesia a poseer consistencia teológica. ¿Persigues tú lo nuevo, lo novedoso? ¿Te ha cansado las doctrinas viejas? Los atenienses no tenían el interés por la verdad. Todo el interés de los atenienses era oír o decir algo nuevo. Si la verdad de Cristo, mi amado hermano, no te llega, no te llena, ningún otro supuesto nuevo conocimiento lo hará. Si es nueva la enseñanza, entonces no está anclada en la verdad del evangelio. Ese fue el peligro en el que cayeron los creyentes de Galacia. Sí, mi hermano, la iglesia reformada siempre debe reformarse a la luz del sólido, firme e inexpugnable evangelio de Cristo. El apóstol del Pablo condena a aquellas mujeres que se sentían atraídas por los falsos maestros. No eran mujeres fuera de la iglesia, estaban dentro de la iglesia. Y de ellas dice el apóstol Pablo en 2 de Pedro, 2 de Timoteo 3:7. Siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Es triste cuando creyentes dejan de satisfacerle las viejas verdades de las Escrituras y quieren con ansia la emoción del error. Están sembrando la herejía para la siguiente generación. Ahora, este texto no es solo un llamado a la consistencia teológica. Ellos oyeron
claramente el evangelio y ellos debieron responder a ese evangelio predicado adecuadamente, sino que también nuestro texto es una advertencia para todos aquellos que han oído claramente el evangelio y lo rechazan pasivamente. Aquí hay personas, hay jovencitos que llevan años oyendo el evangelio y lo rechazan pasivamente. Me refiero a aquellos que se sientan bien con oír el evangelio. Están tranquilos mientras puedan porque sus padres los obligan en estar en la iglesia. Hasta pueden disertar de lo que se habló el sermón del domingo, pero no se han comprometido por la fe con ese evangelio que se predica en este lugar. Podemos llamarlos los casi cristianos. Cuando le preguntas a esta persona, ¿ya creíste solo en Cristo para la salvación de tu alma? Ellos te responderán algo así. Casi. Pertenecen a la religión de Agripas, que cuando Pablo le predica el evangelio, le responde, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Qué duro será el infierno para los casi cristianos. Lamentarán ser de los casi, de los que casi creyeron, casi fueron salvos y por ser casi entrarán completamente en el infierno. Oh, mi querido amigo, yo no quiero estar en tu pellejo, morir a la luz, a la sombra de un púlpito. Arrepiente de tu casi y ven completamente a Cristo. Confía completamente en Él. Él es un buen salvador, que Él puede salvar completamente a los casi cristianos. Cristo salva completamente y lo que hemos sido salvados en Él, estamos completos en Él. Este casi cristiano es retratado perfectamente por el himnólogo Bliss, que en su himno Casi Persuadido dice lo siguiente: ¿te sientes casi resuelto ya? ¿Te falta poco para creer? Pues ¿por qué dices a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré? ¿Te sientes casi resuelto ya? Pues vence el casi y ven a Cristo. Pues hoy es tiempo, pero mañana bastante tarde pudiera ser. El casi nunca te servirá en la presencia del justo juez. Ay del que muere, casi creyendo, completamente perdido está. Ven a Cristo, mi amigo. Cree solo en Él para la salvación de tu alma. El Dios de gracia se agrada en salvar a pecadores que vienen a Él en arrepentimiento y fe. No tienes que purificarte a ti mismo, no tienes que sentir algo, solo tienes que creer y arrepentirte. Es tan fácil de entender, pero yo sé que es difícil de hacer, porque necesitas que Dios venga y cambie el corazón de piedra que tienes en tu interior. Ven a Dios y ruégale que tenga misericordia de ti, que obre una obra radical en tu corazón, para que puedas creer. Ahora, no solo el apóstol Pablo habla aquí del beneficio de una clara presentación del evangelio. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos habla del beneficio de la presencia del Espíritu por medio de la fe. Miren los versículos 2 al 5. Esto solo quiero decir de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El apóstol Pablo va del beneficio que obtenemos por medio de la enseñanza clara de la palabra de Dios a un beneficio que pudiéramos llamar experimental. El beneficio de la presencia del Espíritu. Dos palabras indican que el Espíritu Santo, oye esto, mi hermano,
¡Qué maravilla! Dos palabras enseñan en nuestro texto que el Espíritu Santo mora en todo creyente. Está la palabra recibisteis y está la palabra suministra. Por un lado, el creyente ha recibido por medio de la fe al Espíritu Santo. Es claro que la pregunta retórica de Pablo demanda una sola respuesta. Miren la pregunta. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Una sola respuesta. Recibimos al Espíritu Santo solo y únicamente por medio de la fe, no por algo que hicimos o alguna obra de la ley. Y por otro lado, Dios ha suministrado a todo creyente el Espíritu Santo. Noten el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El término suministra en griego significa proveer en abundancia. Era una terminología que se usaba cuando el novio hacía un voto de amor eterno, hasta donde eterno pueda calificar a un ser humano, ¿verdad? A su amada. El Espíritu Santo se menciona 18 veces en la epístola de Pablo a los Gálatas y juega un papel importante en la defensa del Evangelio de la gracia. Cada creyente que se ha convertido, que ha sido regenerado primeramente, que se ha convertido, en el que ha creído y se ha arrepentido y tiene las gracias del Espíritu, posee el Espíritu Santo. No es solo los pastores, no solo los pastores y diáconos, los predicadores y los maestros, todo creyente posee el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice Pablo también en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El regalo del Espíritu Santo es la evidencia más inequívoca del favor de Dios en la vida del creyente y nos fue otorgado por Dios solo y únicamente por medio de la fe. No es por ninguna obra, no fue por nada que hicimos, no es por ninguna ceremonia especial de iniciación, solo en el momento, en el día en que creímos, el Espíritu Santo empezó a morar en tu vida, mi amado hermano. Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 14. Vayan allí, porque este es un texto maravilloso. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Desde aquí es impresionante la imagen. Se sabe quién usa el teléfono y quién tiene una Biblia física. Es lindo. Efesios 1, 13 y 14. En Cristo también nosotros, miren el proceso, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De ahí que la creencia de una segunda obra de gracia, eso es carismatismo, eso no es reformado. Pero para que entiendan, si oyen los carismáticos y los pentecostales creen que tú te conviertes, que tú eres cristiano, que tienes fe, pero el Espíritu Santo solo viene cuando te bautizas en el Espíritu Santo. Y eso pasa otro día. Pablo dice que no. Pablo dice que el día en que tú creíste, el primer día en que tú creíste, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Cuando alguien te pregunte, ¿ya tú fuiste bautizado con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo? ¿Sabes lo que puedes decirle? Sí,
Ya fui bautizado en el Espíritu Santo. ¿Cuándo? El día en que me convertí. En ese día el Espíritu Santo empezó a morar en ti. Y empezó a morar única y exclusivamente porque tú creíste. No fue porque hiciste nada en especial. De ahí que Pablo les pregunte una vez más. Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquí habían dos propuestas, dos tendencias, dos extremos tan diferentes el uno del otro. El uno proclamaba que para poder estar plenamente en Cristo y disfrutar de todos los beneficios, había que volver a la ley moral, a la ley ceremonial y aplicar la circuncisión y otros elementos de la ley. Aquel que lo hacía podía vivir de verdad, plenamente en Cristo. La posición cristiana era que solo por medio de la fe el Espíritu Santo moraba en el corazón y Él le capacitaba para poder cumplir la ley moral de Dios. El uno podemos catalogarlo como claro y llano legalismo. Mi amado hermano, el legalismo nunca ha producido verdadera piedad y verdadera espiritualidad. La razón por la que une Pablo la carne con el tema de la circuncisión y los demás es porque a la larga hay una unión entre una vida carnal y una vida legalista. Pero aquel que está en el Espíritu, solo porque ha creído, en él puede ser producido por el Espíritu verdadera piedad y verdadera espiritualidad. Conclusión. Muchas personas determinan en qué lugar van a trabajar por el tipo de beneficio que obtendrán. Cuando analizamos los beneficios que el Dios Trino otorga a aquellos que se salvan por medio de la fe, vemos que estos son abundantes y maravillosos. Y no tenemos que hacer obra alguna para tenerlos. Nos son dados solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Mi amado hermano, qué maravilloso es nuestro Dios de gracia. Vamos a orar. Señor, estamos maravillados al ver tu gracia manifestada en tu palabra. Señor, no hemos podido hacer y no podremos hacer cosa alguna para agradecerte por todo lo que tú nos has dado. Concédenos, oh Señor, que en tu gracia, por la obra de tu Espíritu, nosotros podamos vivir total y completamente para tu gloria. Obra en nosotros de tal manera que eso se cumpla. Gracias te damos por Jesucristo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.